Vamos a tener una pequeña enseñanza en esta oportunidad, así que si usted está conectado, tenga a la mano papel y lápiz o puede hacer sus preguntas directamente. Vamos a hablar sobre un tema que le he estado dando vuelta todos estos días y lo hemos titulado Andar en el Espíritu. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese lo que está diciendo. Digo pues, andad en el Espíritu es una orden, es una premisa. No es si queremos, no es si nos parece, no es si podemos, no es cuando lo necesitamos. Es la orden que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la versión Dios habla hoy dice de esta manera, por lo tanto digo, vivan según el espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Entonces la pregunta que salta acá es, ¿qué es andar en el espíritu? Yo voy a dar unos puntos de lo que no es andar en el espíritu y voy a decir por qué. Y después, para que quede lo positivo, voy a hablar qué es lo que es andar en el espíritu. Acuérdese, es usted que está enseñando, siempre se da el punto negativo y después el positivo para que el positivo sea el último que le queda a las personas y el negativo es solamente como ejemplo. Ok, andar en el espíritu no es hablar en lenguas. ¿Por qué? Pues no todos hablan lenguas. Al no todos poder hablar en lenguas, aunque la persona quiera, entonces si eso es andar en el espíritu, jamás ni nunca una persona que no habla lengua podrá andar en el espíritu. Entonces descartamos eso. Hablar en lenguas no es andar en el espíritu. Segundo, no es leer la Biblia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo no la podemos leer. Estamos trabajando, estamos manejando, estamos cocinando, estamos ocupados en algo. No lo podemos hacer. Y segundo, hay creyentes que no pueden, o sea, su vista no le da, son invidentes. Y otros, pues, un grupo menor, pero grupo al fin, no saben leer. Entonces, no puede ser que el Señor dé un mandamiento para unas personas que no lo pueden hacer. Si una persona invidente no puede leer la Biblia, entonces nunca podrá andar en el Espíritu. Si una persona que no aprendió a leer por cualquier circunstancia, entonces jamás podrá andar en el Espíritu. Descartamos eso también. Entonces no es hablar en lenguas, por lo que ya dijimos, no es leer la Biblia, por lo que le acabo de decir, no es ayunar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, igual que el punto anterior, no podemos estar ayunando. En algún momento hay que entregar el ayuno. El mismo Jesús ayunó solamente 40 días y 40 noches. Entonces no es ayunar. No es congregarse. ¿Por qué no es congregarse y andar en el Espíritu? Ojo, aunque es bueno y es necesario hacer todo lo anterior. Si usted habla en lengua, habla en lenguas. Si usted puede ver y leer, lea la Biblia. Si usted puede ayunar, ayune. Si usted puede congregarse, congréguese. Pero hay gente que no se puede congregar. Hay creyentes que por varias razones de trabajo, de viaje, de enfermedad, situaciones, problemas en la familia que le impiden, problemas económicos, etcétera. Entonces no se puede congregar, entonces no andarían en el espíritu. No es eso tampoco. No es usar los dones. Oiga bien, la Biblia dice que si se habla en lenguas, 1 Corintios capítulo 13, que si se profetiza, se usa el don de fe. Y si no tenemos amor, de nada nos sirve y no somos nada. Entonces, no sería eso andar en el espíritu. Yo profetizo, yo hablo en lengua, yo tengo el don de fe, yo tengo el don de misericordia, que es dar todos los bienes y ser quemado su cuerpo. Si no lo hago con amor, entonces nada de eso es andar en el espíritu. Seguimos. No es profetizar ni echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en una parte que en un día le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartado de mí, nunca os conocí. Es decir, que una persona profetice, que una persona eche fuera demonios, no es señal de que anda en el Espíritu. Ahora, usted es profeta o recibe una palabra profética, déla, no hay problema. Usted ve un endemoniado, si le toca a usted, échelo fuera. Pero eso no es señal de que andemos en el Espíritu. Entonces surge la pregunta.
que es andar en el Espíritu. Ahora sí vamos a responder a la luz siempre de las Escrituras y recuerde que usted puede disentir de lo que estoy diciendo. Eso se acepta siempre que dé su opinión con respeto, así como con respeto estamos enseñando. Entonces la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Me paro acá. Fíjese que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, está confrontando lo que es andar en el Espíritu, va contrario a lo que es andar en la carne. Y el primero pone, como le estoy enseñando, primero el punto negativo, los deseos de la carne. Entonces, no andar en el espíritu es hacer las cosas de las carnes como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo van a heredar? Porque no andan en el espíritu, sino que andan en la carne. Ahora, pastor, pero dígame, ¿qué es andar en el espíritu? Aquí dice el verso 22. Mas el fruto del espíritu es, o sea, quita la palabra fruto y ponga más andar en el espíritu es. Aquí está la respuesta. Pablo está diciendo, mas os digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya sabemos que los deseos de la carne no llevan a nadie a la presencia de Dios. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero andar en el espíritu es andar en amor. Acuérdense que si se profetiza, si se habla en lengua, si se entrega el cuerpo para ser quemado y no se hace con amor, de nada sirve ni nada somos. Entonces, andar en el espíritu es andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, son los frutos que a diario usted y yo sí lo podemos hacer. Fíjese que todos los frutos del Espíritu, cualquiera, así no sepa leer, así no sepa hablar en lengua, así no profetice, así no tenga don de fe, así no tenga don de misericordia, etcétera, 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 sí puede amar, sí puede andar en gozo, aún en contra de las circunstancias contrarias, sí puede vivir en paz, sí puede tener paciencia, si puede ser benigno, benigno es inclinado a hacer el bien, si puede tener bondad, que es ayudar a los demás con un espíritu humilde y sencillo, si puede tener fe en Dios y en su palabra, si puede ser una persona con mansedumbre, es decir, manso y mansedumbre, quiero aplicar acá, no es ser tonto ni menso, como dicen por ahí, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra y varias veces se molestó. Una vez le dijo al Señor, ¿y acaso yo los di a luz a todo esto? O sea, lo tenían hasta acá, ¿entiendes? Y en otro momento le dio unos guarazos a la roca. O sea, mansedumbre es lo contrario a la ira, pero no quiere decir que usted no sepa lo que está pasando porque usted no es ni menso ni tonto. Templanza, templanza es tener la capacidad de saber de mantener en un momento difícil, en un momento donde usted y yo queremos explotar y nos mantenemos con templanza, midiendo las palabras que vamos a poder dar o contestar. Recuerde que la blanda palabra quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Entonces, tan sencillo. Se dice fácil, ¿verdad? Sencillo. Pero ya sabemos que es andar en el espíritu. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo andar en el espíritu? Sí, cuando estoy consciente de que soy templo y morada del Espíritu Santo. Fíjese que tan sencillo es. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos y lo ponemos así, en una forma tan espiritual, se me fue la palabra, estoy buscando, tan místico. Tan místico, es algo que no se sabe explicar. ¡Wow! Hablo en lengua espiritual. Mira cómo habla, mira cómo danza, mira cómo se mueve, mira cómo esto. ¡Wow! Sí conoce la Biblia. Le voy a poner un ejemplo negativo mío, pero hago la salvedad. Yo voy para 43 años en el Señor. Y esto que le voy a contar lo hice yo en mi primer año. O
sea que no tenía experiencia ni mucho conocimiento, pero yo puedo reconocer que Dios me dio a mí el pastorado, el don de la enseñanza. Aunque yo estaba nuevo, ya aprendí muchas cosas. Y había una persona allá en Venezuela que era autoridad mía, era la esposa de mi pastor, pero nos tenía molesto a todo el mundo nos tenía molesto, molesto. Y el pastor le decía, ténganle paciencia, pero nos molestaba a todos. Una vez en una reunión que no estaba el pastor y estaba ella vino con la enseñanza de que si te dan en la mejilla derecha, pon la otra, ¿no? Pero como nos tenía tan irritado a todos, yo me paré y le dije, usted está interpretando mal. Fíjese cómo pude usar el don de maestro, pero para mal. Recuerde, hace 42 años atrás, no lo he vuelto a hacer, por eso es que lo estoy dando de testimonio. Y entonces le dije, fíjese lo que dice ahí, si te da esta mejilla, pon la otra, pero no es la de él, es la otra, del que le dio, esa es la otra. Y le echa una enredada a esa persona que se fue llorando. No es así, es así, es así, crea que es así. Si te dan aquí a usted le va a poner la otra. Y la enredé con mi don de enseñanza. Y después ella fue, habló con su esposo y el pastor me llamó y me dijo, échame el cuento a mí. Échame el cuento a mí de cuál es la medida que hay que poner, Sergio. Y yo le dije, pastor, usted sabe que su esposa nos tiene incómodo. Yo le pido perdón. ¿Se da cuenta? Entonces yo usé el don ahí, pero en la carne. Y mucha gente usa el don para sus propósitos, para manipular, para obtener dinero, para sus deseos carnales. Usan los dones y los talentos y las habilidades que deberían ser usadas en el espíritu con amor. Entonces, cuando usted y yo podemos hacer esto, es fácil entenderlo por el Espíritu Santo. Fíjese el caso, no es difícil, no es místico estar en el Espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando estaba Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Solito por allá, orando, leyendo la Biblia, qué sé yo, caminando, pensando, dice que cuando se le presentó al Señor y le dio la revelación, él dice, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Cualquiera, al instante. Usted puede estar en un momento de molestia, de tentación, de querer decir o hacer algo indebido, de romper, de batir, de gritar, pero al instante usted puede decir, no, yo soy templo del Señor, el Espíritu Santo está en mí, uso la mansedumbre, uso la paciencia, uso la templanza, uso la benignidad, uso la mansedumbre, uso el amor, uso el gozo, uso el paz y la paciencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir, los frutos del Espíritu son... Pero si leemos, los frutos del Espíritu son cuando yo ando en paciencia, en amor, en fe, en benignidad. Entonces lo puedo hacer al momento. Una tentación, un deseo sexual. Usted al momento puede estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, no, esto no me conviene. Algo mal puesto, un dinero mal puesto, que usted lo puede tomar para sí, o una mentira que puede decir y sale de un problema. Usted al momento, al instante, puede estar en el Espíritu y pasar, como dice aquí la palabra, de no satisfacer los deseos de la carne para andar en el Espíritu. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, paz, salud y bendiciones. Les habló su pastor y amigo Sergio Cabello. ¿Tiene alguna pregunta? Mi correo electrónico, sergiocabello50@hotmail.com. Repito, sergiocabello50@hotmail.com. Por aquí hay una persona que quiere dar su opinión, pero sin salir en cámara. Dígame. No, tú decías algo que me llamaba la atención acerca de que no es andar en el espíritu, leer la Biblia. Mucha gente lee la Biblia y ni siquiera creyentes son. Exacto. Y el Satanás se conoce la Biblia. Ujú. Entonces no es referente una persona que tenga conocimiento de la Biblia y diga que anda en el espíritu porque lee la Biblia. Por congregarse tampoco, porque yo creo que también que no se Ahí sí, congrega, él es el primero. ajá, sí, hay Entonces, cizaña, hay cizaña. no estamos diciendo que todo esto es malo, todo esto es No bueno, es bueno. acompañándolo siempre Andando en el andando espíritu. en el espíritu. Entonces también nos ponemos así como que, ay, aquel habla en lengua y yo no, yo estoy mal. No, no es andar en el espíritu, hablar en lengua, porque también los demonios hablan en lengua. Ujú. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que yo ando en Ni el echar espíritu? fuera demonios, Ni echar como dice fuera acá, ni demonios, porque profetizar. ahí está en Mateo lo que dice el Señor, nunca os conocí. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿cómo es andar en el espíritu? Bueno, ya tú lo dijiste, no es fácil porque la carne siempre se revela en contra de lo espiritual, pero sí lo podemos hacer porque si el Señor lo dejó allí es porque sí podemos vivir en el espíritu y a cada Y me instante. gusta lo que dice Juan, al instante.
Otra de las cosas que quería decir es que para todo tenemos que ser intencional. Cuando somos Ujú, intencional se nos hace más ligero de andar en el Espíritu. Esa intencional es que yo soy creyente, soy templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto tengo que andar en el Espíritu. Como decías tú también, no es que no nos vamos a molestar, no es que de repente no tengamos una situación que nos haga explotar, pero al instante podemos ujú. Sí, recuperar. sí, Alisa. No es que voy a irme a mi cuarto de oración y si estás en la calle, ¿cómo vas a orar? Sí, 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 ¿Entiendes? al Es al instante. instante. Por eso termina diciendo los dos versículos después, 25 y 26, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que la enseñanza queda al instante podemos andar en el Espíritu. Ahora, si podemos después, en nuestro momento de oración, leer la Biblia, hablar en lengua, no dejarnos de congregarnos, profetizar, echar fuera demonios, usar el fe y todas estas cosas, perfecto. Pero el religioso hace todas estas cosas, oiga bien, para que lo vean, para que lo miren o para manipular a terceros. Sí, ¿Ven? verdad. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, esperamos sus comentarios. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.